Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría ni una opinión política. Es un cambio brutal en el equilibrio del poder mundial que, según analistas militares, ya está ocurriendo en silencio. En cuestión de horas, una fuerza naval considerada imparable habría sido destruida, y las grandes potencias del mundo no habrían reaccionado como se esperaba. La pregunta no es qué pasó. La pregunta es ¿por qué nadie pudo detenerlo? Y si quieres más análisis como este, suscríbete ahora mismo, dale like al video y compártelo, porque aquí es donde empieza la verdad que muchos no quieren contar. Comenta tu opinión abajo. Quiero saber qué piensas tú sobre esto. He pasado 3 décadas con uniforme analizando cómo funciona realmente el poder en el mundo, no cómo lo explican los políticos en conferencias de prensa, ni cómo lo presentan los contratistas de defensa en informes cuidadosamente diseñados, sino cómo opera cuando la realidad estratégica se impone y las teorías de estabilidad se rompen frente a un escenario de conflicto real. Lo ocurrido en las últimas 72 horas en el Mediterráneo Oriental y el Golfo Pérsico representa, según todos los indicadores operativos disponibles, el cambio más significativo en el equilibrio militar regional que he observado a lo largo de mi carrera. Y lo afirmo habiendo sido testigo de la caída de la Unión Soviética, la Guerra del Golfo, la invasión de Irak y múltiples reconfiguraciones posteriores del orden internacional. De acuerdo con la información analizada, China habría transferido 500 misiles balísticos antibuque DF-21D a Irán, no mediante canales diplomáticos oficiales ni filtraciones tradicionales de inteligencia, sino a través de una demostración directa en el terreno, cuando fuerzas iraníes habrían desplegado estos sistemas contra una agrupación naval israelí en el Mediterráneo Oriental. El resultado, siempre según estas evaluaciones, fue la eliminación en cuestión de horas de una de las fuerzas navales más importantes desplegadas por Israel en décadas. 4 corbetas, 2 submarinos en superficie, un buque insignia y 11 unidades de apoyo. La magnitud del impacto, si se confirma en su totalidad, implica la desaparición operativa de una agrupación naval completa. Conviene subrayar lo que esto representa desde una perspectiva estratégica. La Marina israelí ha sido durante años un componente esencial de su proyección de poder en la región, operando en el Mediterráneo y el Mar Rojo con un alto grado de capacidad operativa y respaldo estadounidense. Una pérdida de esta naturaleza, en caso de verificarse plenamente, alteraría de forma sustancial ese equilibrio. Según estas mismas evaluaciones, el ataque no habría sido ejecutado por una fuerza naval convencional superior, sino mediante sistemas terrestres de misiles lanzados desde posiciones costeras. Sistemas desarrollados originalmente por China durante décadas con un objetivo claro: restringir el acceso de portaaviones a zonas disputadas. Otro elemento relevante desde el punto de vista estratégico es la posición de los grupos de portaaviones estadounidenses USS Harry S. Truman y USS George H. W. Bush. En lugar de avanzar hacia el área de operaciones para proyectar presencia, habrían mantenido distancia operativa, alejándose del eje del conflicto. En términos militares, este tipo de movimiento se interpreta siempre como una señal que trasciende lo puramente táctico. En este análisis me propongo desglosar de forma estructurada lo ocurrido: la transferencia de armamento, la ejecución del ataque, el colapso de la fuerza naval afectada y, especialmente, la respuesta, o la ausencia de ella, por parte de Estados Unidos. Existen 4 preguntas fundamentales que cualquier análisis serio debe abordar. En primer lugar, ¿cómo se habría producido una transferencia de esta magnitud sin intervención preventiva eficaz? En segundo lugar, ¿qué características técnicas hacen del sistema DF-21D un arma particularmente relevante en entornos navales modernos? En tercer lugar,
¿Por qué las defensas existentes no habrían sido capaces de neutralizar la amenaza? Y, finalmente, ¿qué implicaciones estratégicas tiene la postura de los portaaviones estadounidenses fuera del área de alcance operativo? Desde una perspectiva periodística, lo que estamos observando no es únicamente un incidente militar aislado, sino un posible punto de inflexión en la forma en que se proyecta el poder naval en regiones altamente disputadas. A partir de aquí, el análisis requiere reconstruir con precisión la secuencia operativa de los hechos, partiendo de la información disponible, que en este tipo de situaciones suele ser incompleta y objeto de interpretación por parte de distintas fuentes oficiales. Lo que sí puede afirmarse con cautela pero con claridad analítica es que estamos ante un escenario en el que la narrativa institucional y la realidad operativa no siempre coinciden. Y en política internacional, esa divergencia es precisamente donde comienzan los cambios más significativos del orden global. La agrupación naval israelí implicada en estos hechos, siempre según los informes disponibles, habría estado operando en el Mediterráneo Oriental durante aproximadamente 3 semanas antes del ataque. Su misión combinaba dos objetivos estratégicos: la interdicción marítima de posibles transferencias de armamento hacia Hezbollah a través de rutas costeras libanesas, y la proyección de una presencia naval disuasoria en apoyo a la postura de seguridad israelí en el frente norte. La composición de esta fuerza era, en términos militares, considerable. Incluía una corbeta de clase SAR 6, que actuaba como buque insignia, varias unidades adicionales de la misma clase, 2 submarinos tipo Dolphin en superficie dentro del perímetro operativo para tareas de rotación y reabastecimiento, así como un conjunto de 11 buques de apoyo logístico, entre ellos petroleros auxiliares y una plataforma de mantenimiento móvil. Desde una perspectiva técnica, se trataba de una formación moderna, equipada con sistemas de radar avanzados, capacidades de defensa de punto y sistemas antiaéreos Barak 8. Los submarinos Dolphin, por su parte, son considerados entre los activos convencionales más sofisticados de su tipo en la región, con sensores avanzados y capacidades estratégicas de largo alcance. Sin embargo, el punto clave no es la calidad individual de los activos, sino el entorno en el que operaban. Según la reconstrucción de los hechos, la detección inicial del lanzamiento de los misiles habría sido realizada por medios de vigilancia satelital estadounidenses apenas unos minutos después de su activación desde plataformas móviles en la costa iraní. Ese margen temporal, en términos operativos, es prácticamente irrelevante frente a la velocidad de este tipo de sistemas. Las defensas navales israelíes habrían entrado inmediatamente en estado de máxima alerta, activando sistemas de intercepción. Se habrían registrado algunos impactos exitosos contra elementos del ataque, pero insuficientes frente a la totalidad del paquete de misiles en aproximación, especialmente en el caso de los vehículos de reentrada con capacidad de maniobra en fase terminal, diseñados precisamente para reducir la eficacia de los sistemas defensivos tradicionales. El resultado final, según estas evaluaciones, se desarrolló en un intervalo de varias horas. El primer impacto habría tenido lugar poco antes de la medianoche y el último en las primeras horas de la madrugada. Durante ese periodo, la totalidad de las unidades principales de la agrupación habría sido alcanzada. Las corbetas, con un desplazamiento aproximado de 1.900 toneladas, habrían recibido impactos múltiples. En términos estrictamente militares, este tipo de buques no está diseñado para sobrevivir a ataques directos de alta energía de esta naturaleza. Los submarinos, al encontrarse en superficie en el momento del ataque, habrían estado en una de las configuraciones más vulnerables posibles. Los buques de apoyo, menos protegidos estructuralmente, habrían sufrido daños severos con incendios prolongados y hundimientos progresivos. Las operaciones de rescate posteriores habrían permitido recuperar a varios centenares de supervivientes, aunque con pérdidas humanas significativas dentro del conjunto de la fuerza desplegada. Más allá del impacto humano, que siempre es el elemento más delicado en cualquier análisis militar,
Lo relevante desde el punto de vista estratégico es la magnitud de la desarticulación operativa. La pérdida simultánea de múltiples unidades de combate y apoyo en un único incidente supone una ruptura inmediata de la capacidad de proyección naval en esa zona de operaciones. Desde un enfoque analítico, lo que más llama la atención no es únicamente la destrucción en sí, sino la aparente precisión en la asignación de objetivos. Según la información disponible, los sistemas de ataque no habrían sido utilizados de forma indiscriminada, sino con una distribución específica de recursos contra objetivos de diferente valor estratégico. Las unidades consideradas de mayor importancia operativa habrían recibido una concentración superior de impacto, mientras que los elementos de apoyo habrían sido neutralizados en fases posteriores del ataque. Este nivel de discriminación en la selección de objetivos sugiere, al menos desde una perspectiva doctrinal, un grado elevado de planificación previa y análisis de inteligencia. Conviene señalar que este tipo de capacidad no se desarrolla de forma improvisada. Está vinculada a doctrinas militares que requieren años de evolución, integración de datos y desarrollo de sistemas de guía avanzados. El sistema DF-21D en este contexto no debe interpretarse simplemente como un misil de largo alcance. Según los análisis técnicos, forma parte de una categoría de armamento diseñada específicamente para desafiar la libertad de operación de grupos navales de gran tamaño, en particular aquellos basados en portaaviones. La complejidad del sistema reside en su fase terminal, la capacidad de un vehículo de reentrada para localizar, identificar y ajustarse a un objetivo móvil en el mar a velocidades extremadamente elevadas. En términos prácticos, esto reduce significativamente las ventanas de reacción disponibles para cualquier sistema defensivo convencional. Los sistemas antimisiles navales más avanzados han sido probados en condiciones controladas, con resultados variables. Sin embargo, la transición de entornos de prueba a escenarios de combate real introduce factores adicionales: interferencias electrónicas, saturación de sensores, maniobras evasivas que complican aún más la intercepción efectiva. Desde una perspectiva estratégica más amplia, la implicación fundamental es evidente. La capacidad de proyectar poder naval en determinadas áreas geográficas puede verse condicionada de forma estructural cuando el adversario dispone de sistemas diseñados específicamente para negar ese acceso. En este punto del análisis, la cuestión deja de ser únicamente táctica o tecnológica. Se convierte en una discusión sobre el equilibrio de poder regional y la viabilidad de modelos tradicionales de disuasión naval en un entorno donde las condiciones de superioridad pueden ser contestadas desde tierra con armamento de largo alcance y alta precisión. Y es precisamente aquí donde el debate deja de pertenecer al ámbito puramente militar para entrar en el terreno de la estrategia global. Y es precisamente aquí donde el análisis adquiere una dimensión más amplia, más allá del campo estrictamente militar. La transferencia de sistemas de este tipo, su despliegue operativo y sus consecuencias estratégicas no pueden interpretarse como un evento aislado. Deben entenderse dentro de un marco más amplio de reconfiguración del equilibrio de poder internacional. Según esta evaluación, el sistema DF-21D no solo representa una capacidad militar avanzada, sino también una herramienta de negación estratégica. Su alcance, estimado en torno a los 1.500 kilómetros en su configuración base, permite potencialmente cubrir amplias zonas marítimas del Mediterráneo Oriental, el Mar Rojo y sectores del Golfo Pérsico. En términos prácticos, esto introduce una limitación significativa sobre la libertad de operación de fuerzas navales de gran escala dentro de esos espacios. Y cuando hablamos de fuerzas navales de gran escala, hablamos también de grupos de portaaviones
que durante décadas han sido el eje central de la proyección de poder estadounidense. En este contexto, la ausencia de un avance de dichos grupos hacia la zona de mayor tensión operativa no puede interpretarse simplemente como una decisión táctica rutinaria. En política de defensa, especialmente en escenarios de crisis, la posición de un portaaviones es también un mensaje político. Durante más de 30 años, la presencia de estos grupos en una región ha funcionado como una señal clara de compromiso estratégico. Su despliegue transmite una advertencia a adversarios y una garantía a aliados. Por tanto, su ausencia o su posicionamiento fuera del alcance operativo de una crisis activa también transmite información, independientemente de si esa es la intención explícita o no. Desde esta perspectiva, la lectura que hacen los actores regionales no se limita a lo militar, se extiende a lo político y a lo diplomático, y es ahí donde las implicaciones comienzan a multiplicarse. Los gobiernos aliados, al observar este tipo de movimientos, ajustan sus expectativas sobre el nivel real de respaldo en situaciones de alta intensidad. Los actores adversarios, por su parte, recalibran el riesgo percibido de sus propias acciones, y en el sistema internacional esa recalibración es acumulativa. El punto clave no es un único evento, sino el efecto combinado de múltiples señales en un periodo corto de tiempo. A esto se suma un elemento adicional: la percepción de que determinados sistemas de armas han reducido la ventaja estructural de las fuerzas navales tradicionales en entornos específicos. Si esta percepción se consolida, no estamos ante un cambio táctico, sino ante una transformación doctrinal. En paralelo, la transferencia tecnológica y militar atribuida a China en este escenario debe analizarse también desde una lógica estratégica más amplia. No se trata únicamente de la exportación de capacidades militares, sino de la proyección de influencia en un entorno geopolítico en transformación. La decisión de transferir este tipo de sistemas, en caso de confirmarse en los términos descritos, implica necesariamente una evaluación de costes y beneficios a nivel estatal, y esa evaluación sugiere que el cálculo estratégico ha cambiado. En otras palabras, los riesgos diplomáticos asociados a este tipo de transferencia parecen haber sido considerados aceptables en función del retorno estratégico esperado. Desde la perspectiva de Irán, la integración de capacidades de este nivel refuerza una doctrina centrada en la negación de acceso y la disuasión regional. No se trata necesariamente de proyectar poder a escala global, sino de consolidar la capacidad de impedir la proyección de poder de otros actores en su entorno inmediato. Esta distinción es fundamental para entender la lógica operativa detrás de estos desarrollos. Por otro lado, la respuesta estadounidense, o la percepción de su falta de respuesta directa en el teatro de operaciones, introduce una variable adicional en el análisis estratégico global. No se trata únicamente de capacidades militares, sino de credibilidad percibida. En política internacional, la credibilidad es un activo acumulativo. Se construye durante décadas, pero puede erosionarse rápidamente si las acciones observadas no se alinean con las expectativas generadas previamente. Esto no implica necesariamente una pérdida estructural de capacidad, pero sí puede generar ajustes en la conducta de terceros estados que observan el sistema internacional desde fuera del eje principal de decisión. En este sentido, lo relevante no es únicamente lo que ocurre en el terreno militar, sino cómo se interpreta. Y en este caso, la interpretación dominante en múltiples capitales será objeto de análisis durante los próximos meses. Al mismo tiempo, actores como Rusia observan este tipo de reconfiguraciones desde una perspectiva estratégica de largo plazo. La redistribución de la atención militar y política de Estados Unidos hacia distintos escenarios globales influye directamente en la dinámica de otros conflictos en curso, así como en la asignación de recursos estratégicos.
Lo que se está produciendo, según este análisis, no es un evento aislado, sino una dispersión progresiva de la atención estratégica estadounidense en múltiples frentes simultáneos. En paralelo, países del denominado Sur global observan estos desarrollos como parte de una evaluación más amplia sobre la fiabilidad de los marcos de seguridad existentes. Las decisiones de alineamiento estratégico no se toman en función de un único evento, sino de patrones acumulados de comportamiento, y es precisamente en ese terreno donde los acontecimientos recientes adquieren su mayor relevancia. Finalmente, lo que este análisis sugiere es la entrada en una fase de transición del orden internacional en la que las estructuras tradicionales de proyección de poder están siendo desafiadas por nuevas capacidades, nuevas alianzas y nuevas doctrinas operativas. No se trata necesariamente de un colapso inmediato de un sistema existente, sino de un proceso gradual de reequilibrio. La cuestión central, a partir de este punto, no es únicamente qué ha ocurrido, sino cómo responderán los distintos actores a una realidad estratégica que para muchos ya no encaja en los marcos de referencia tradicionales. Y esa respuesta, más que cualquier evento aislado, será lo que determine la siguiente fase del equilibrio global. Desde una perspectiva más amplia, lo que observamos no es únicamente una sucesión de incidentes militares, sino un reajuste progresivo del equilibrio estratégico global. Cada actor relevante está interpretando estos acontecimientos a través de su propia lente de seguridad nacional, pero el resultado acumulativo apunta en una dirección común: la transformación del marco de disuasión vigente. En el caso de Estados Unidos, el elemento central del debate no es únicamente la capacidad militar disponible, sino la forma en que esa capacidad puede proyectarse con credibilidad en entornos de alto riesgo. Cuando determinados sistemas de negación de acceso limitan el movimiento de fuerzas navales avanzadas, la cuestión deja de ser puramente operativa y pasa a ser doctrinal. Esto obliga a replantear conceptos que durante décadas han sido considerados pilares del orden estratégico: la libertad de navegación, la proyección de poder a distancia y la función política de la presencia naval en escenarios de crisis. Para los aliados regionales, la lectura es igualmente compleja. La credibilidad de los compromisos de seguridad no se mide únicamente en declaraciones oficiales, sino en la capacidad efectiva de respuesta en escenarios de tensión real. Cuando esa capacidad se percibe condicionada por factores externos, los cálculos estratégicos comienzan a ajustarse de forma gradual pero constante. Para los adversarios, por el contrario, cualquier indicio de limitación operativa es interpretado como una oportunidad para ampliar el margen de acción. En política internacional, las percepciones de restricción pueden tener un impacto tan relevante como las restricciones reales. En este contexto, la posición de China adquiere una dimensión particularmente significativa. Más allá del debate sobre transferencias tecnológicas o cooperación militar, lo relevante es la coherencia de una estrategia a largo plazo orientada a modificar el equilibrio de poder en regiones clave sin intervención directa en el terreno. Este tipo de aproximación no busca necesariamente la confrontación abierta, sino la creación de condiciones estructurales que redefinan las opciones disponibles para otros actores. Irán, por su parte, se posiciona como un actor que ha desarrollado una doctrina centrada en la resistencia estratégica y la negación de acceso. Su capacidad para integrar sistemas avanzados en una arquitectura defensiva coherente refuerza una postura que prioriza la supervivencia estatal y la autonomía estratégica frente a presiones externas sostenidas. El elemento decisivo, sin embargo, no es únicamente la adquisición de capacidades, sino la forma en que éstas se integran en una estrategia consistente a lo largo del tiempo. Desde la óptica rusa, estos desarrollos representan una redistribución indirecta de la atención estratégica global.
Cada crisis regional que absorbe recursos, planificación y capacidad de respuesta de las potencias occidentales contribuye a modificar el EC